Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios mandó que les enseñara, para que los ponga por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Señor su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Qué bueno es estar esta mañana una vez más abriendo la escritura a los pies del maestro. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia, la palabra del hombre cambia a cada momento. El hombre está caído, pero Dios es eterno, nuestro creador, nuestro Señor, y le doy las gracias a Dios por tu vida y te felicito por tener este corazón y este deseo de estar en la palabra, ¿verdad? La cual es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que entendamos la justicia de Dios, a fin de que seamos maduros, perfectos. Te felicito, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, en tu casa, en tu coche, en tu auto, en tu trabajo, rumbo a la escuela, recibe un fuerte abrazo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa, Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza, buenas nuevas, y es un gozo para nosotros que tú estés sintonizado también en el video en vivo a través de la plataforma Facebook. Queremos saludar el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizados. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar una camisa o un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García. Y nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por su amor y su compromiso con la verdad, hacer posible que estos programas sucedan y el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú estás ahora. Y nos vamos directamente a la carta a los Gálatas en el capítulo 5. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Así es, hemos estado viendo que el fruto del Espíritu es algo que yo no puedo producir, es algo que el Espíritu Santo da, otorga a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos a quienes ha libertado la voluntad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en realidad el fruto del Espíritu no es otra cosa sino la vida abundante, la vida que Jesucristo ofrece, ¿verdad? Una vida en libertad, una vida verdaderamente feliz. No solamente eso, también hemos estado viendo y vamos a ver con algo de detalle que es necesario producir la manera correcta para la tierra, las condiciones correctas para que este fruto se produzca, ¿verdad? Es como, no es un producto de fábrica que se hace en serie o con esfuerzo humano, es algo que Dios produce, pero sí es nuestra responsabilidad producir las condiciones necesarias para que se dé. Es importantísimo saber que lo primero es que la carne y el espíritu se desplazan. La primera parte es, tenemos con esta voluntad, esta decisión de deshacernos de las obras de la carne. No podemos estar abrazando obras de la carne y pretendiendo tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ya hablamos de las obras de la carne a detalle. Y bueno, hemos estado viendo ya este fruto del Espíritu que es amor, el amor verdadero, el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, que lo podemos ver en estas 8 formas. Lo vemos así, un fruto de 9, pero con 8 expresiones distintas. Y ya vimos 3 de ellas: amor, ágape, ¿verdad? Gozo, jairo, paz e irene, y estamos paciencia. Ahí vimos un poco de la paciencia, macrotumia, ¿verdad? Sí. Esta paciencia, que también este gozo y esta paz son una expresión del amor, y esta paciencia también. Si te perdiste gozo y paz, pues ve al día de ayer, estuvimos hablando de eso, ¿no? Sí, así es, la paciencia, qué necesaria es, ¿no? ¿Y qué sería lo contrario a paciencia? Impaciencia. Y bueno, chicas, nosotros somos impacientes, queremos todo muy rápido, y en un mundo en donde el microondas saca las cosas calientes en 30 segundos, así queremos que en nuestra vida sucedan las cosas. Pero no, tenemos que entender esta palabra paciencia reflejada en nuestro carácter, esta palabra paciencia reflejada en la paciencia de Dios para con nosotros. Así es, paciencia macro, ¿verdad? Alargar o grande o largo, y thumia es ira. Entonces es esta virtud dada por el Espíritu Santo
de no reaccionar ante el pecado, es una capacidad, ¿verdad? De no reaccionar de una manera hostil, de una manera orgullosa, egocéntrica, inmediatamente dándole rienda suelta a esta reacción de nosotros, buscando venganza, ¿verdad? Sino dando misericordia. Es esta capacidad, esto también es amor. Así como bien lo dijiste, Dios es paciente con nosotros. Su paciencia y longanimidad nos guían al arrepentimiento, ¿no? Estuvimos viendo esto, como Dios, Salmo 103, no hizo con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Ni nos pagó conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos, sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Muy importante recordar esto, ¿no? Que eso es lo que lleva a la gente al arrepentimiento. No un ya me hartó y le voy a dar su merecido y le voy a decir lo que merece, ¿verdad? Sino al contrario, fíjate lo que dice Santiago 1:19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es algo que debemos saber, por eso debemos producir o procurar estas condiciones para que este fruto de paciencia se dé en nosotros, ¿verdad? El no enojarnos fácilmente, el esperar en el Señor, el no tomar venganza por nuestra propia mano, el desquitarnos, ¿verdad? Eso se da mucho, ¿no? De que te perdono, pero primero dices toda una serie de cosas venenosas y ya cobraste, ¿no? Sí, claro. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Un hijo de Dios verdadero puede manifestar esta paciencia y no surge de nosotros mismos, sino que es este fruto del Espíritu, ¿no? Y podemos disfrutar el amor de Dios de esa manera y manifestar ese amor en los demás, ¿verdad? En gozo, en paz, en paciencia. Sí, siempre pensamos que con enojarnos las personas van a reaccionar. Cuando me enoje y vea que ya le dije su precio y le dije todo lo que se merece, entonces ahí es cuando las personas reaccionan. Esto no es así. Esto no es así. Y bueno, cuando vamos a un pequeño corte, cuando regresemos vamos a otras dos manifestaciones de este amor, bondad y benignidad. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos viendo este fruto del Espíritu que no es otra cosa sino la vida en abundancia, cómo la vida no consiste en las cosas externas, en circunstancias, en situaciones, sino es una condición espiritual. Es una condición el haber encontrado, ¿verdad?, esta vida nueva, vida eterna, el haber sido encontrados por Dios, haber sido renovados. Cuando habla de este nuevo nacimiento, una regeneración, un nuevo hombre, no es religión, no son obras, no son sacramentos, eso nada puede hacer por nosotros, solamente Dios y su Espíritu en un creyente. Y estamos viendo esta paciencia, ¿verdad? La paciencia, terminamos de verla, pero es algo importantísimo. Tú puedes manifestar paciencia, ¿verdad?, cuando generas las condiciones necesarias para que se dé y puedas tener esta virtud del Espíritu Santo, esta virtud de Dios, de dar misericordia, ¿verdad?, de no responder con enojo, con ira, sino responder con la misericordia de Dios. Obviamente para esto requieres la sabiduría de Dios para hacerlo a la manera de Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no se trata de alguien que no dice nada, no se trata de alguien que en esta, círculo vicioso que hay de abuso y abusados, ¿verdad? Aquellos que son abusados y aquellos que abusan de ellos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de virtudes del Espíritu, ¿verdad? Con las que Dios trata con sus hijos. Y eso es lo que Dios puede dar en nosotros. Sí, así es. Y bueno, pues hablando de esa paciencia, como dice, nos aconseja Santiago, en tu ira, en tu enojo, no va a obrar la justicia de Dios. Necesitas ponerlo muy, muy en el centro de tu corazón. En mi enojo no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues lo que Dios requiere, ¿verdad? Entonces nosotros siempre podemos demandar la justicia de Dios de otra manera, con paciencia, no con ira, no con enojo. ¿Por qué? Porque la ira, pues, es una obra de la carne. Así es. Lo siguiente, veamos los siguientes dos aspectos del amor, ¿verdad? Ya vimos gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, ¿verdad? Esos son otra manifestación de amor de parte de Dios en este fruto, Crestotes agathos sune, ¿verdad? Dos gajos más del Espíritu Santo, hermanas gemelas. Benignidad se refiere a una actitud, ¿verdad? O utilidad, excelencia moral, carácter, presencia, ser bueno o bondadoso en carácter, en pensamiento,
en obras, en actitud, en motivos, ¿verdad? Alguien que piensa bien, ¿verdad? Eso es algo importante. Una vez más, veamos nuestro ejemplo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Dios, Dios Padre. Lucas 6:35, ¿qué nos dice también? Amen pues a sus enemigos y hagan el bien, y presten, y no esperando de ello nada, y será su galardón grande. Serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así es importantísimo, ¿no? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, aún sana, aún en lugar de juzgar al malvado, ¿verdad? Da paciencia, aunque está esperando ese tiempo, lo estamos viendo en Apocalipsis. Pero bueno, Dios no responde con los malvados y ingratos como merecen, ¿verdad? No los ignora, no les da la ley del hielo, porque la contraparte del amor, ¿verdad? Vendría siendo la indiferencia. Dios no, ni siquiera es indiferente, ¿verdad? No, claro que no. Sino que al contrario, como dice la palabra, hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Les permite florecer. Entonces es un fruto disponible para nosotros y es una decisión que nosotros también podemos tomar. Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Importante, ¿verdad? Que ser benigno, ser bondadoso implica también este deseo de perdonar, sí, ¿verdad? De ofrecer, e implica todo lo demás, ¿verdad? Que acabamos de ver, ofrecer paciencia, ofrecer misericordia, sí, ¿verdad? Es importante, ¿no? Dios dice la palabra que pone nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda de ellos, sino porque tenga mala memoria, sino porque Él toma una decisión de perdonar. No solo eso, cada vez que caemos en alguna cuestión, en un área que batallamos, regresamos y el Señor nos perdona y nos cree, ¿verdad? No está como nosotros muchas veces malignos, no diciendo, ay, ya sé lo que va a hacer, y nos ponemos a la defensiva y ya no creemos en el arrepentimiento de la persona, ya no creemos cuando la persona dice, lo siento, ahora sí voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. No, el Señor es benigno y cree, ¿verdad? Tiene benignidad, es alguien benigno, es alguien que decide no pensar mal, sino bien. Y ahora no estamos hablando de optimismo o ser estoicos, ¿no? De agarrar siempre la cuestión optimista. No estamos hablando de eso, sino que es una decisión de pensar bien y de esperar lo bueno, ¿verdad? Y de manifestar lo que es bueno, como Dios lo hace con nosotros cada momento. Sí, a diferencia de la gente optimista, la benignidad tiene que ver con decidir pensar bien, con decidir no dañar tu corazón en cuanto a leer a las personas. Hay personas que pues pueden leer muy bien a las intenciones de otras, pero tú decides ser benigno, tú decides darle lugar a lo que Dios piensa de ti. ¿Por qué? Porque Dios es benigno para con todos y ¿sabes qué? Fue benigno para contigo. Entonces tenemos que ver el carácter de Dios reflejado en nuestro corazón. Así es alguien que tiene sus ojos puestos en el Señor, que convive con el Señor, sí, que entiende y conoce la bondad de nuestro Dios, que todo lo sabe, Él todo lo ve, ¿verdad? Conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón, sin embargo decide ser bondadoso con nosotros, ¿no? Y es aprender de ese carácter y recibir en nosotros ese fruto del Espíritu. Recuerda, más el fruto del Espíritu. Evidentes son las obras de la carne, un poquito antes dicen Gálatas, más el fruto del Espíritu, más está sobre esto, es amor, el amor de Dios manifestado en esta benignidad, ¿verdad? En el pensar bien. ¿Cuánto bien haría eso en nuestros corazones? ¿Cuánto bien haría eso en nuestras relaciones? ¿No? Sí. Importante. Y la bondad, ¿verdad? Que es más dadivosa o generosa, ¿verdad? Se refiere más a esto. La bondad, la benignidad es pensar bien, es esta actitud de hacer lo bueno. La bondad enfatiza en ser generoso, ¿verdad? Dios es generoso con nosotros, ¿verdad? Dio lo más valioso que tenía. Lo más valioso es entregó a su Hijo unigénito. Pudo haber hecho, imagínate, Él es el dueño de todo el universo entero, el universo que puedes ver y el que no puedes ver, el cielo, tierra, estrellas, espiritual, visible e invisible, todo fue creado por Él. Tenía todo en sus manos, pero Él da lo más valioso que tiene, que es su Hijo unigénito, y Jesucristo entrega su vida por nosotros. Esto es algo impresionante y esa es la bondad de Dios, la generosidad de Dios, y nosotros debemos recordar eso con respecto a nosotros. Mira lo que dice Santiago. Santiago 1:17 nos dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así es. Recuerda, todo lo que puedes disfrutar, todo aquello que es bueno, ¿verdad?
Obviamente, cuando hablamos de la carne, ¿verdad? La carne ofrece cosas que te dan un placer, pero todo ese placer es de cosas que toma la carnalidad y Satanás para corromperlas y romperlas, ¿verdad? Pero todo lo bueno, todo lo que se puede disfrutar es gracias a Dios. Dios es el creador de la diversión, Dios es el creador de la felicidad, claro, del gozo, ¿verdad? Del sentirnos felices, satisfechos, descansados, todo lo que se puede disfrutar. Toda buena dádiva, todo don perfecto es creación de Dios. Eso es algo que nosotros debemos ver y que es parte de lo que veremos también en un momento en Apocalipsis, porque cuando el infierno precisamente es la ausencia de cada una de esas cosas, ¿no? Y solo lo único que queda es desesperación y es todo lo malo. Ahorita en este mundo caído vemos que la gente busca esas cosas, las obras de la carne ofrecen esas cosas, porque Dios en su bondad nos dio esas cosas para su gloria y el hombre las utilizó para corromperlas. Pero va a llegar el momento en el que Dios va a quitar todo lo que es suyo, todo lo que pertenece. Así es de, lo comento para que no caigas en el error de pensar de que los cristianos son reaburridos, ¿qué van a hacer? Y el único lugar donde encuentro felicidad, gozo y donde me puedo gozar es cuando soy malvado. Esa es una mentira terrible, ¿verdad? Dios es bueno, Él es bondadoso y Él es generoso y toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa que puedas disfrutar, Él la provee. Así es de que es a Él a quien debemos darle gloria y honra y es a Él a quien debemos obedecer. Y esta es una característica que el Señor pone en nosotros, ser generosos y dar esa misma bondad con generosidad a los demás. Sí, así es. ¿Por qué? Porque recibimos tanta bondad de parte de Dios. No solamente bondad en cuanto a las cosas materiales, sino bondad en cuanto a su perdón, bondad en cuanto a que Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Mucha bondad de parte de Dios. Cuando tú volteas y realmente entiendes por bondad que no se trata de las cosas materiales, porque hay algo más importante que es tu eternidad, puedes entenderla y puedes manifestarla. Así es, y es muy importante también tener abierta la Escritura y conocer a Dios, porque no se trata de mi concepto, no se trata de mi estándar, se trata de lo que Dios dice en su palabra, lo que Él dice que es bueno, porque vivimos en este tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde se ha torcido las cosas y hay una confusión terrible porque Satanás es padre de mentira y de confusión, y por eso nosotros necesitamos mantener abierta la palabra de Dios para no ser confundidos y para entender, ¿verdad? Dios es eterno, Dios lo sabe todo y Dios es bueno. Dios es bueno y Él sabe manifestar una bondad con sabiduría, que tú sepas manifestar esta bondad con sabiduría, esta generosidad. Recuerda, Dios no es ningún tonto, Dios no es ningún alguien que puedan hacer tonto, porque ese es el punto que la gente piensa en este tiempo, ¿no? Eres bueno, te van a hacer tonto, eres bueno, van a tomar ventaja de ti. No, necesitas conocer esta bondad en Dios y, ¿verdad? Y saberla sembrar, saberla dar a los demás, ¿cómo? Cuando el fruto del Espíritu la produce en nosotros. Así es. Y bueno, pues entendiendo que la bondad de Dios fue manifestada en la cruz del Calvario y respondiendo a esa bondad, esto tiene que afectar no solamente nuestra vida, sino nuestro carácter y nuestra actitud hacia los demás. Así es. Una persona que manifiesta este fruto es una persona benigna, bondadosa, que sufre el agravio, que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y espera ser exaltado por Él, que perdona, que olvida, que cree en el arrepentimiento de las personas, que renuncia a sus derechos, que da desinteresadamente, que cuida sus motivaciones. Esa es una persona llena del Espíritu manifestando estas dos cosas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Seguimos hablando de esta característica, bondad, benignidad, ¿verdad? Que son características de nuestro Dios, quien es bueno para con nosotros, ¿verdad? Quien sabe ser bondadoso para con nosotros. Y debemos recordar, imagínate, piensa por qué se dividen las iglesias, piensa por qué se rompen los matrimonios, por esta escasez de bondad y de benignidad, ¿verdad? Es necesario este fruto del Espíritu, es necesario en nosotros, ¿verdad? Este gozo anticipado de las cosas que es la esperanza, gozo en medio aún del dolor, aún de la tribulación, de la enfermedad, poder tener gozo en el Señor y esperanza, que estén en nuestro hogar, que estén en nuestro cuerpo, las promesas de Dios, lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Dice la palabra que Él habita con el quebrantado, con el humilde, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, las pruebas, el aguijón en la carne, todas estas cuestiones no son otra cosa sino oportunidades para confiar en el Señor. Eso es lo que la Biblia nos enseña.
Entonces es muy importante entender esta parte, ¿verdad? El siguiente fruto del Espíritu o manifestación del amor, o el siguiente gajo de este fruto de 9 gajos es la fe o fidelidad, pistis, ¿verdad? La famosa palabra pistis. Pistis significa persuasión, credibilidad. En acción le podríamos ver como confianza en Cristo para salvación y constancia en la profesión, en esta tal profesión de fe. Entonces se traduce como fe, fidelidad, fiel, gracia. Y esta es la definición que el Vine nos da, ¿verdad? Lo que te acabo de decir. Pero en primera instancia, pistis es esta convicción por la verdad. El Espíritu Santo me convence de la verdad. Luego, convencido de la verdad, me mantiene fiel a esa verdad, ¿no? Confiando en la verdad, viviendo por la verdad, perseverando hasta el fin, ¿verdad? La incredulidad es un pecado terrible, es no confiar en lo que Dios ha dicho, como ahora los he estado mencionando bastante en el Salmo 119, la fe no es un paso al vacío, a nada, la fe es una confianza plena en lo que Dios ha dicho. Por eso es que la incredulidad es un pecado tan grande delante de Dios y es la que condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice algo y tú dices, tú estás mintiendo, Dios, no te creo. Le creo a mi carnalidad, le creo a Satanás, ¿verdad? Pero esta es la fe. La fe es precisamente esta confianza. Pongámoslo así, tú eres lo que crees, tú eres lo que vives. ¿Por qué? Porque vives de acuerdo con tus convicciones, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Y eso define tus hábitos, ¿verdad? Eso define tu carácter, viene de estas convicciones que tienes. Y en última instancia definirán también tu destino eterno. Pero el Espíritu Santo produce este tipo de fe, puede producirlo en una persona regenerada, aun cuando la verdad obviamente no está de acuerdo con lo que el mundo presume. El mundo dice cosas totalmente al revés a lo que la palabra de Dios dice. Hace ratito lo mencionamos, ¿verdad? No porque la palabra de Dios esté al revés, sino porque el mundo está de cabeza. Y hay que ir contracorriente. Y el mundo aborrece la verdad. Y ahora le llama un mensaje de odio decir la verdad, cuando es un mensaje de amor, ¿verdad? Y está cambiando los términos y cambia todo este tipo de cosas. Literalmente con su boca dicen mentiras y le llaman verdad, ¿no? Entonces es probable que traiga persecución, ¿verdad? Que te aíslen, que te hagan a un lado. Pero cuando tú estás convencido o persuadido de algo, te mantienes fiel confiando en ello, ¿verdad? Es cuando tienes este fruto del Espíritu. Muchas de las veces alguien tiene terquedad y necedad en sus propias convicciones, pero de pronto el Espíritu Santo puede convencerte de esta verdad. Viene ese arrepentimiento, tus convicciones cambian y nunca más se mueven. Es este fruto del Espíritu, de confianza y fidelidad en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Parte de lo cual un creyente nunca perdería su salvación, ¿verdad? Jamás. ¿Por qué? Porque el creyente genuino y verdadero persevera. Dios es fiel, ¿verdad? Es fiel para mantenernos con Él. Ahora, no solamente en cuanto a tus convicciones, obviamente en cuanto a tus hechos, te convierte en una persona fiel, en una persona confiable, ¿no? Por ejemplo, alguien fiel en su matrimonio, alguien fiel en su ministerio, alguien fiel en todo lo que hace, alguien que sabe que va a comenzar y va a terminar algo. Sí, qué importante es tener esta característica del fruto del Espíritu, ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad implica muchas cosas en tu vida. No puedes ser fiel solamente en determinadas cosas. A veces somos muy fieles, pero para las cosas que no tienen que ver con Dios y con su iglesia, que no tienen un impacto espiritual. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que comenzar a ser fieles primeramente para con Dios. Recuerda, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y muchas veces estamos así, en esa situación en donde pensamos que tenemos que ser fieles a las cosas materiales, tenemos que ser fieles al trabajo, tenemos que ser fieles a un compromiso con los hombres, y hacemos a un lado totalmente la verdadera base, el verdadero fundamento. Tenemos que comenzar siendo fieles para con Dios, fieles creyendo su palabra. Lo contrario de fiel, ¿qué es? Infiel. Entonces, pasa un escáner a tus convicciones, pasa un escáner a tus prioridades, y entonces podrás saber si realmente estás siendo fiel a la verdad, fiel al Señor, fiel al que te salvó, fiel a su palabra, fiel a lo que su palabra dice de cómo debes de vivir. Así es, y es un fruto del Espíritu. Dios produce esto en el creyente,
¿verdad? Dios produce esta fidelidad, el Espíritu Santo en uno produce esta convicción. Lo acabas de decir, ¿verdad? La gente incrédula precisamente es fiel, pero a sus convicciones equivocadas, y es necio y es terco, ¿verdad? Es como dice la palabra, ¿verdad? Esta palabra que es necedad. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene, una persona es capaz de creer y confiar en lo que Dios ha dicho y en la fidelidad de Dios. Esto es importante porque esto, como te digo, refleja tu carácter, refleja tus hábitos, se refleja en tus decisiones, en tu manera de vivir, ¿verdad? Si tú crees constantemente en las convicciones que este mundo te da y en sus mentiras, pues vas a vivir con respecto a eso y vas a andar haciendo desastres y te vas a meter a tiendas a robar y a destruir y quemar la ciudad, ¿verdad? O simple y sencillamente vivir una vida egocéntrica y egolátrica, ¿no? Simple y sencillamente vivir una vida para ti, tener 50 divorcios, 50 matrimonios, ser infiel en todo, en todas las cosas, vivir para ti mismo, realmente ser arrastrado por tus pasiones y deseos porque esa es tu convicción, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu Santo y cambia todas estas cosas y las lava, ¿verdad? Entiendes la fidelidad de Dios para con nosotros, que Él no miente, que Él es verdadero, y entonces comienzas a vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho y fiel a tu Señor, fiel, porque habla de esta fidelidad, de esta lealtad a la verdad, ¿no? Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Qué hermoso, eso significa que Dios es fiel y que tú puedes ser un hombre o una mujer fiel en tu matrimonio, un hombre o una mujer fiel en tu iglesia, para con el Señor, ¿verdad? Y es un fruto del Espíritu y esto proviene de Dios y nos puede llevar a la misericordia, a la paciencia para con los demás, ¿verdad? Entonces, una iglesia, ¿cómo se vería, verdad? Cuando es viva y eficaz y manifestando este fruto del Espíritu, ¿no? Este fruto del Señor, ¿no? Que no deja lugar al orgullo, no deja lugar a mirar por lo mío, sino mirar por lo de los demás. Qué importante también está este fruto del Espíritu como la fidelidad, ¿no? Sí, ahora la carta de los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Es imposible. Entonces necesitas tener fe y necesitas creer que Dios existe. Creer que Dios existe para poder desatar pues todas estas características del fruto del Espíritu en cuanto a fe. Y recuerda, no es un paso al vacío. No, tienes que quitar de tu mente eso. La fe es lógica. Así es. Entonces tenemos esta característica del Espíritu Santo que es poder creer y confiar y ser fieles al Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo produce en nosotros esta capacidad y es una virtud más, fidelidad. La siguiente es la mansedumbre, ¿verdad? Praotes, es importante esta famosa fortaleza sujeta a control. ¿Qué significa? Bueno, no es como decimos en México, mensedumbre, ¿verdad? No, ser menso, claro que no. Sino es el clásico ejemplo del caballo brioso, ¿verdad? Media tonelada de músculo que quien con una patada o un brinco bien dado podría deshacerse del jinete que lo monta, pero sin embargo cuando este caballo es domado, ¿verdad? Voluntariamente somete toda su fuerza, su fortaleza, sus capacidades, todo lo que es, lo somete a su jinete, ¿verdad? Y el jinete solamente tiene un cabestro y tiene una cosita en su boca, ¿verdad? Para darle dirección, que no le lastima, sencillamente, y el caballo cede el control. Esa es la mansedumbre, la capacidad de ceder control a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Literalmente es alguien que no es rebelde, es lo contrario al rebelde y al orgulloso. El rebelde es el que siempre está gritando, siempre está poniendo un pero, siempre, no, ¿por qué yo esto, el otro? El que es manso es alguien que ofrece control, que es manso y humilde de corazón. Vamos a un pequeño corte, regresamos, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos hablando de esto, de este fruto del Espíritu singular, es lo que nos dice aquí en Gálatas, ¿verdad? En este libro donde está tratando con el legalismo, está tratando con el moralismo, con todas estas cosas del hombre queriéndose justificar delante de Dios. Lo único que produce es más carnalidad. Ya hablamos acerca de las obras de la carne, hemos estado hablando acerca de la única manera de
que podemos tener es producir. Nosotros nos toca producir las condiciones necesarias para que el fruto del Espíritu pueda darse, ¿verdad? Y qué importante es el verdadero amor, ¿verdad? Dios tiene el estándar, Dios es verdadero, el absoluto. Él es quien nos dice este amor manifestado en gozo, ¿verdad? Que a pesar del dolor, a pesar de circunstancias y situaciones, una persona llena del Espíritu puede tener gozo, ¿verdad? Está gozo anticipado de las cosas, que es la esperanza. Un gozo de saber que aunque está como Sadrach, Mesach, Abed-Negó, ¿verdad? En medio del horno de fuego, ¿verdad? Como en cualquiera de estas pruebas, como Esteban, que estaba siendo apedreado, ¿verdad? Que podía ver al Señor puesto de pie, como Silas y Pablo estando en el cepo, ¿verdad? Teniendo estos quizá dolores de calambres por la posición en la que estaban, acababan de ser latigados literalmente y tenían gozo, ¿verdad? Este gozo que solo puede el Espíritu Santo producir en aquellos que son suyos, paz, ¿verdad? De ausencia de conflicto, poder tener paz para con los demás, reconciliación, paz interna, paz espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? El no reaccionar como debería, como alguien reaccionaría, ¿verdad? Hostilmente contra el pecado de otros, sino como Dios, ofrecer paz, ofrecer misericordia, benignidad y bondad. Ya vimos estas dos cosas, ¿verdad? El ofrecer bondad, ser bondadosos como Dios es bondadoso, y el ser generosos con otros, ¿verdad? Mansedumbre, que es la que estamos viendo ahorita, fortaleza sujeta a control, la cual vamos a estar desarrollando un poco más el día de mañana, pero es esta capacidad precisamente de otorgar control, de ser manso y humilde, totalmente lo contrario a lo que este mundo exalta, que es la rebeldía y el orgullo. Esas son características diabólicas y son características de un ser humano caído, pero la característica de Dios es mansedumbre y humildad. Y sabes que el más poderoso de todos, que es Jesucristo, fue manso y humilde de corazón, y nos pidió y nos dijo que ahí hallaríamos descanso para nuestras almas, y es necesario poder por eso conocerle. Ahora, ¿cómo puedes tener estas cosas? Te lo repito, solamente alguien que ha nacido de nuevo, solamente alguien que ha sido regenerado, que es una nueva persona por el Espíritu, es alguien que puede recibir este tipo de cosas, ¿verdad? Ya lo vimos en cuanto a la paz, ¿verdad? Necesitas estar reconciliado con Dios. Si no estás reconciliado con Dios, es imposible que tú puedas hacer la paz con nadie más. Necesitas en primer lugar la paz con Dios y una relación correcta con Dios. Y para eso necesitas haber sido justificado, porque Dios es justo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecamos, y eso es todos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? El mundo te dice que Dios es buena onda, el mundo te dice que tú no eres tan malo, tu mismo espíritu, tu misma carne te dice eso a ti mismo, ¿verdad? Que tú no has matado, que tú no has hecho esto, que tú no has hecho el otro, pero el punto es que el juez es Dios, no tú. Y Dios es absoluto, y Dios exige perfección. Y si tú mentiste una sola vez, eres reo de muerte y de condenación eterna. Si tú envidiaste, si tú estás metido en lujuria, si tú has tenido sexo antes del matrimonio, si tú estás viendo pornografía, ¿verdad? Esos son pecados graves delante de Dios. Si tú has robado algo que sea pequeño, si tú no honras a tus padres, si tú no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, si tú eres idólatra y usas imágenes y tienes todo este tipo de cosas, eres reo de muerte. Entonces piensa cuántas veces has mentido, piensa cuántas veces, ¿verdad?, has deseado a una mujer o a un hombre dependiendo que no es tu esposo o tu esposa. Piensa cuántas veces has robado algo aunque sea pequeñito. Piensa cuántas veces has dicho el nombre de Dios en vano y le has blasfemado a aquel que te dio vida, a aquel que te sostiene. Piensa en todas esas cosas. Somos reos de muerte y merecemos condenación eterna. Esa es la primera parte. Reconozcas esto. Si no reconoces esto, entonces no entiendes el Evangelio. Si no entiendes tu maldad y si no la reconoces, si no te arrepientes de ella. La segunda parte es saber que aunque tú mereces esta ira de Dios y esta condenación, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, precisamente se hizo como uno de nosotros, como tú y como yo, para ir a la cruz del Calvario y recibir sobre sí mismo esta condenación, esta muerte, esta destitución de la gloria de Dios. Por estas horas Jesucristo recibió toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos y recibió sobre sí mismo la condenación que tú y yo merecíamos. Dios derramó su ira sobre él para que tú y yo viviéramos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados.
como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero recuerda, esa es la primera parte. Reconocer tu pecado. Segunda parte, reconocer que Cristo fue a morir por ti y que tú no puedes hacer absolutamente nada por justificarte a ti mismo, nada por alcanzar el perdón de Dios, nada por alcanzar el cielo. Tus mejores obras de justicia, tus mejores obras de religión, tus mejores sacramentos no son sino trapos de inmundicia delante de Dios. Y una vez que tú confías en esto, creer que Jesucristo fue resucitado, resucitó de los muertos. Todas esas imágenes de un Cristo crucificado son falsas. Jesucristo no está ahí. Jesucristo está vivo, glorificado, sentado a la derecha del Padre. Venció el pecado, venció a la muerte y vendrá con gloria por nosotros. Lo estamos viendo en Apocalipsis. Vendrá a tomar lo que es suyo físicamente. Confía y cree en estas cosas. Y si esto sucede, Dios te va a conceder un nuevo corazón. Dios te va a conceder un nuevo nacimiento, regeneración. Y entonces podrás y comenzarás a disfrutar de este fruto del Espíritu que no es otra cosa sino una vida en abundancia y libertad. Díselo al Señor, dile: Señor, te entrego mi vida hoy, me arrepiento de mis pecados y creo en ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Creo que vives y estás sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura, Señor. Liberta mi voluntad, renuévame, restáurame, Señor. Regenera mi corazón y mi vida. Señor, creo que tú vives en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe y confianza, detén un momento tu vida y verdaderamente ponlo delante de Dios. Para lo que estás haciendo, considera esta oración llena de fe, de confianza y comienza con 3 cosas importantes. Es leer la palabra de Dios, una relación con la palabra de Dios, una relación de oración. Sigue hablando con Dios de forma regular, diaria, después de que estés leyendo la palabra, y congrégate, ven a una iglesia y sé parte del cuerpo de Cristo. Si tú estás buscando una iglesia o no tienes una iglesia y acabas de hacer esta decisión, por favor, acércate a nosotros, mándanos un inbox o ven y acompáñanos. Nosotros estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, viernes 7:30, La Vida Llena del Espíritu. Te esperamos este viernes, y miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, jóvenes entre 12 y 17 años. Así es, te esperamos. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Tenemos los viernes noches de discipulado. Estamos avanzando en esto que es la vida llena del Espíritu. ¿Quién es una persona realmente espiritual? Vimos una muy buena parte este domingo con el fruto del Espíritu, lo que estamos recordando hoy, ¿verdad? Esta semana. Y bueno, te invitamos a seguir creciendo y conociendo la verdad que te puede hacer libre. Y los domingos también estamos regresando ya ahora sí a Apocalipsis capítulo 14, donde estamos viendo el fin de todas las cosas, lo que Dios nos ha dado el futuro, nos ha mostrado hacia dónde vamos, ¿verdad? Nos ha mostrado la verdad. Así de que tú y yo tenemos esa oportunidad de poner atención a lo que Dios dice en su palabra. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Si no tienes dónde congregarte, por favor, ven. Te va a pasar algo bueno. Vas a comenzar a crecer y a creer en la verdad. Si tienes una iglesia donde estás siendo enseñado, donde te están dando doctrina sana, permanece, por favor, es necesario, ¿verdad? Esta ciudad necesita eso, ¿verdad? Sea una bendición. Pero si no, acércate a nosotros, porque ese es nuestro propósito: glorificar al Señor, cumplir la gran comisión, ¿verdad? Y seguir creciendo. Sí, así es. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene todos sus servicios en Facebook. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Camisas y regalos personalizados. De Iglesia Preciosa, Calvary Compañerismo Cristiano, todos los que pertenecen a esta pequeña expresión del cuerpo de Cristo, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Así les dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. No falten. Bendiciones.